Привет, amigos míos, un gusto saludarles nuevamente. Les habla el profesor Javier. Quiero traerles en este momento un problema que nos ha dejado Edgar y que nos ha pedido que lo resolvamos. Así es que vamos a tratar de ayudarle en esta tarea con mucho gusto. Vamos allá. Nos dice el problema, que lo tenemos aquí: desde un andamio a 75 metros de altura, a un operario se le escapa una bolsa de clavos. Calcular el tiempo que tarda la bolsa en llegar al suelo, la velocidad con que llega la bolsa al suelo. Bien, en el literal A y el literal B. Vamos a hacer el primer procedimiento, que es rápido, en donde nos vamos a utilizar fórmulas fundamentales. Es decir, en unos videos anteriores nosotros ya hicimos una lista de las fórmulas fundamentales. Ustedes pueden buscarnos ahí en nuestro canal y lo pueden encontrar. Una de esas fórmulas fundamentales es aquella que nos dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 0,5 o un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, también debemos recordar el movimiento. La bolsa está cayendo. Entonces, lo que nosotros podremos hacer es esto, simplemente que cae. Miren, la velocidad inicial sería 0. Entonces, aquí le ubicamos la velocidad inicial 0. Y vamos a ver hacia dónde se produce el movimiento. Está en esta dirección. Y la gravedad también está en esta dirección. ¿Qué pasaba cuando el movimiento coincide con la dirección de la gravedad? Pues rápidamente podemos poner nosotros que los dos sean positivos. O en este caso, también se puede hacer poniendo negativos a los dos. Pero como hemos dicho, como sugerencia, es mejor ponerle positivo. Bien, entonces, si nosotros vamos a representar esta ecuación, nos daría 0,5 por 9.8, que sería 4,9 t al cuadrado. Ahí lo tenemos. Pero nos dice que la fórmula es de 4.9 por t cuadrado. Pero la pregunta es el tiempo que tarda la bolsa en llegar al suelo. Entonces de aquí podremos nosotros despejar la t. Lo que nos quedaría es t cuadrado es igual a y sobre 4,9. Y esto sería la altura. Tenemos 75 metros. Miremos, ponemos aquí 75 metros y acá 4,9. Aquí vamos a ubicar las unidades, metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado. Y esto le hacemos un poquito más largo. Y metros sobre segundos al cuadrado. De donde me va a dar un valor, si nosotros realizamos estas operaciones, 75 para 4.9, entonces nuestra maquinita nos da 3,912. 3,912 segundos. Recuerden que nosotros siempre resolvemos los problemas de física con 3 decimales, pero esto depende de cómo ustedes lo quieran tomar, o de los colegas o de los profesores que les pueden decir si quieren en un decimal, 2 decimales, 3 decimales, e inclusive solo en números enteros. Nosotros manejamos 3 decimales. Bien, ya hemos resuelto el literal
a el tiempo que tarda la bolsita en llegar al suelo. Ahora vamos a hacer la velocidad con que llega la bolsa al suelo, la velocidad. Entonces, para ello, nosotros vamos a poner velocidad es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Para que nosotros nos demos cuenta, entonces aquí vamos a hacerle que la velocidad inicial es 0. Y vamos a seguir para reemplazar los valores. Entonces, tendríamos aquí 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y esto multiplicaríamos por el tiempo que acabamos de obtener, 3,912 segundos. Y aquí nos quedaría, haciendo esta multiplicación, nos va a quedar 38,341 metros sobre segundo. Aquí tenemos las respuestas a literal A y a literal B. También nosotros, si vamos a la realidad del movimiento, estaríamos diciendo que, en realidad digo, ¿no?, que la gravedad está hacia abajo, por tanto sería negativa, y que todas las otras características del movimiento, ya sea como la velocidad final, la velocidad inicial, inclusive la posición, serían negativas. Entonces, lo que podríamos nosotros añadir es vectorialmente que la velocidad es menos 38,341, y aquí le vamos a ubicar J negativa y metros por segundo. Ahí tendremos otra forma de expresar la velocidad. Bien, menos 38,341 en J, metros por segundo. Ya, terminaríamos este problema. Aquí el tiempo no podemos ponerle en forma vectorial, el tiempo es una cantidad escalar. Bien, entonces, ya hicimos por el procedimiento 1, ahora vamos a hacer por el procedimiento número 2, que es en base a la posición del observador. En base a la posición del observador. Bien, para aquello vamos nosotros a construir nuestro plano cartesiano. Vamos a ponerlo por aquí. Bien. Y aquí vamos a poner el suelo. Por aquí le vamos a ubicar el eje positivo X y acá el eje positivo Y. Muy bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vamos mejor a cambiarle aquí. Vamos a cambiarle nuestra posición del eje X. Entonces, hacia acá estará el suelo. Bien. Ahora, como nos dice en posición del observador, nuestra sugerencia es que siempre el observador se ubique al inicio del movimiento. Entonces, si nosotros sabemos el
movimiento va a iniciar aquí. Por tanto, el observador está en este punto. Y si nos damos cuenta, todas las magnitudes, como hemos dicho, tienen que ir con el movimiento. Entonces serían positivas. Acá la velocidad inicial positiva. Bueno, la velocidad inicial sería 0, ya no le vamos a poner. Y tendríamos la velocidad final, también tendríamos la distancia y también tendríamos nosotros la gravedad. Estas serían las magnitudes que nosotros tenemos positivas. Bien, con ello nosotros podemos trabajar y buscar nuestra fórmula para poder resolverlo. Vamos a ver la siguiente fórmula que tenemos: es la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 0,5 gravedades tiempo al cuadrado. Sabemos que en este punto hay una posición inicial y en este punto habrá una posición final. Y lo que engendra es una altura. Así también sabemos que aquí habrá un tiempo. Ahora, con este gráfico vamos a tratar de reemplazar los valores. La posición final, miremos, la posición final se convertiría en y es positiva, como ya dijimos aquí. La posición inicial, en este caso, sería 0, porque nosotros estamos aquí, en la posición inicial. La velocidad inicial era 0, entonces también ubicamos 0 ahí. Luego nos quedará la gravedad es positiva, con este positivo que está, queda positivo. Entonces sería 0,5 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y por el tiempo al cuadrado. Volveríamos nosotros a despejar la letra T, es decir, nos quedaría Y, que es la altura, y la altura ya sabemos que es 75 metros, y esto que sería 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. Lo que nos hace saber es que llegamos a estas operaciones. Si nosotros resolvemos, es lo mismo que teníamos aquí, y nos va a dar 3,912 segundos. Con ello podemos nosotros inclusive encontrar por otra fórmula, por ejemplo por esta, que tendríamos velocidad inicial al cuadrado más la 2 gravedades por la variación de altura. Si nos damos cuenta, abrimos BF cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 gravedades, y esta variación de altura no nos queda más que decir que posición final menos la posición inicial. Bien, entonces, aquí vamos a ver qué es lo que se hace 0. Esto sería 0. La gravedad es positiva, quedaría positivo. Y velocidad final al cuadrado va a quedar una cantidad positiva igual. Y en este caso, la posición inicial es 0. Entonces, ahora sí
podemos encontrar la velocidad final va a ser igual a 2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica hasta y final, pero y final se convierte en y. ¿Y y cuánto vale? Es 75 metros. ¿De dónde? La velocidad final tendríamos 38,341 metros por segundo. Y si queremos ponerle en forma vectorial, menos 38,341 J metros por segundo. Bien, ahí nosotros tendríamos nuestra respuesta y terminaríamos el problema por el segundo procedimiento de posición del observador. A continuación vamos a hacer esto por el tercer procedimiento, que sería el gráfico. Construyendo el plano cartesiano, y en él ya vamos a formar la gráfica que tiene que ver con y versus t, es decir, la altura versus el tiempo. Anteriormente ya sacamos esta ecuación. Esta sería nuestra primera ecuación del movimiento. Como vemos, tenemos 4,9 t cuadrado. Eso quiere decir que estamos frente a una ecuación de segundo grado. Y por lo general, siempre esta ecuación, la gráfica resultante es una parábola que se puede abrir hacia arriba o se puede abrir hacia abajo, es decir, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Qué pasa en este caso? Ya hemos dicho en videos anteriores, este caso se da cuando el término cuadrático es positivo. Y este otro, si en caso estuviera aquí, el signo negativo se abriría de esta manera, la parábola. Bien, entonces, explicando eso, nos quedaría de la siguiente manera. Ustedes pueden graficar dándole valores desde 0 hasta 3,912. Entonces, ustedes van a obtener una gráfica de esta manera. Bien, ahí tenemos nuestra parábola. Y aquí está el punto. 0, 0. Recuerden, nosotros pusimos el punto. El punto lo pusimos aquí, donde iniciaba el movimiento. Bien, y esto llega hasta una altura de 75 metros en 3,912 segundos. ¿Qué podremos obtener de esta gráfica? Si nosotros nos damos cuenta, derivando esta ecuación, vamos a sacar la primera derivada. La primera derivada sería 9,8 por el tiempo. Y si al tiempo le vamos a poner aquí 3,912, entonces aquí le ponemos con el tiempo igual a 3,912, le reemplazamos en esta ecuación. ¿Qué es lo que vamos a obtener? 9,8 por 3,912 nos dará un valor de 38,341 metros
por segundo. Es decir, que esto ha sido igual a la velocidad final. Si sacamos nuestra segunda derivada, nos quedaría apenas 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto es equivalente a la aceleración, pero como sabemos, en nuestra aceleración estamos hablando de la gravedad y ya hemos comprobado. Vamos a pasar a otro gráfico, es decir, al de velocidad versus tiempo. Al de velocidad versus tiempo. Aquí vamos a ubicar el tiempo en segundos y acá vamos a ubicar la velocidad final. O no, pongámosle mejor solo. Vamos a ubicar aquí la velocidad en metros por segundo. En otro color, aquí vamos a ubicar la velocidad inicial. La velocidad inicial, por eso es que es 0. Y acá vamos a poner la velocidad final. ¿Y la velocidad final cuánto era? 38,341. Ahí está, tenemos nuestra velocidad. Bien, y acá abajo, en el eje de T, vamos a poner 3,912. Si nosotros intersecamos este punto, vamos a tener la siguiente gráfica, una línea recta. Y nosotros vamos a ubicar esto subrayándole, y aquí vamos también a ubicar un ángulo, el ángulo phi. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, ahora lo que necesitamos es de ponerle nombre a esta línea recta. Lo que nosotros podemos decir es que esta velocidad final va a ser igual a 9,8 por el tiempo. Así nos quedaría la segunda ecuación del movimiento. Bien. Ahora, ¿qué podemos deducir de este gráfico? Podremos deducir que la tangente del ángulo phi, que es igual a la pendiente, y esto es igual a la gravedad, y esto va a ser igual a la aceleración, y también sabemos que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces lo calculamos. Sería gravedad va a ser igual cateto opuesto 38,341 metros por segundo sobre el cateto adyacente, que sería 3,9, que le vamos a borrar un poquito, y nos quedaría 3,912 segundos. Esto nos va a dar 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y hemos comprobado justamente que es la gravedad. ¿Qué también podemos deducir de este gráfico? Lo que nosotros podemos hacer es calcular el área. El área de un triángulo rectángulo, de la parte que está rayada, sería base
por altura sobre 2. Y vamos a ver qué resultado tenemos. La base es 3,912 multiplicado por 38,341 todo sobre 2, y esto me dará un valor de la altura. Tendríamos, este sería metros por segundo, nos daría 75 metros. Es decir, esto me dará la altura. El área de ese triángulo me dará la altura. Nos falta un gráfico más. Aquí vamos a hacer el gráfico de la aceleración, que en este caso es la gravedad, en metros sobre segundos al cuadrado, y acá vamos a tener el tiempo en segundos. Aquí nosotros vamos a colocar 9,8 y acá 3,912, y nos va a dar este resultado. Vemos ahí, porque en cualquier parte del movimiento que midamos el tiempo, siempre vamos a tener una gravedad equivalente a 9,8. Es decir, esta aceleración va a permanecer constante. Bien, ¿y qué podemos ahora deducir de ese gráfico? Si nosotros a esto le ponemos la base y a esto le ponemos la altura, diríamos que el área de la base por la altura sería igual a 3,912 segundos multiplicado por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y nos quedaría metros sobre segundo. Es decir, encontraríamos otra vez el valor de 38,341 metros por segundo. Es decir, este valor sería igual a la velocidad final. Ahí tenemos los resultados y las ecuaciones. Aquí no me avanza para poner el nombre de este gráfico, lo voy a poner por aquí. Entonces esto simplemente sería que podríamos ponerle aceleración es igual a 9,8. Eso sería nuestra gráfica, el nombre de la gráfica. Bien, entonces hasta ahí hemos terminado el tercer procedimiento, que es más una comprobación de todo lo que ocurre en este movimiento, pero gráficamente, y todo lo que puede desprenderse de esos gráficos. Nos estamos viendo en un próximo video. Pa' acá, pa' acá.